Ok, muchas gracias. La charla con la que cerramos el día de hoy está a cargo de Cori Castillo Castillo, titulada El uso inteligente y racional de las TIC en los procesos de enseñanza de la matemática. Algunas recomendaciones o recordatorios en cuanto a para llevar en buen curso la charla. Mantener micrófono y cámara apagada durante la exposición. Colocar su nombre completo o bien su nombre con primer apellido, esto en el perfil, ¿verdad? En el chat, no es necesario, es para efectos de un registro. Realizar sus preguntas mediante el chat, también depende de la dinámica que quiera llevar Cori, en este caso, ¿verdad? Como expositor. Y la exposición durará aproximadamente 45 minutos y un periodo de unos 15 minutos para responder dudas o preguntas o comentarios. Entonces, sin más, bueno, perdón, voy a presentarles a Cori. Cori Castillo es profesor de matemática, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de bachillerato y licenciatura de la carrera MATEC, máster en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad Técnica Nacional, experto en e-learning y tecnologías educativas, certificado por Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica. Cuenta con 18 años de experiencia docente en niveles de educación secundaria y universitaria, tanto en instituciones públicas como privadas, y actualmente labora para el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, con mucho gusto les presento a Cori y lo dejo en la charla. Adelante. Muchas gracias, don Manuel, por la presentación, y pues es un agrado para mí estar acá compartiendo con ustedes una actividad más de lo que es y de lo que me encanta realmente, que es el uso de tecnologías en la mediación pedagógica, inclusive en las enseñanzas de las matemáticas. No necesariamente está enfocado solo a matemática, pero es un enfoque general. Y le he titulado pues el uso inteligente y racional de las tecnologías digitales en el proceso de la mediación pedagógica. Y pues nos hemos enfocado en unas competencias digitales propuestas por la Unión Europea, denominada Digicom Edu, que es competencias digitales para educadores y docentes. Les comento que no tengo ningún problema. Si existe alguna pregunta en el proceso, la pueden hacer, no tengo ningún inconveniente por eso. Igual trataré de cumplir con el tiempo. Sé que es un poco complicado porque es un poco corto, pero bueno, no importa, aquí vamos. Primero lo que quiero es enmarcar esta exposición con algunas definiciones para enmarcar más que todo lo que se va a presentar más adelante. Por ejemplo, me di a la tarea de definir inteligencia. Bueno, no la defino yo, la define la Real Academia Española, y pues es una capacidad de entender y comprender. Eso es lo que significa para nosotros en este momento inteligencia. Capacidad para resolver problemas, un conocimiento, comprensión de actos de entender, una habilidad, una destreza, una experiencia. Bueno, eso es inteligencia en este caso. Esto para darle significado o dar una idea de lo que significa realmente el título y por qué se propone este título. Racional. ¿Qué significa el uso racional de las tecnologías? Bueno, en este caso, Álvaro Carvajal, dentro de una de sus propuestas, en un artículo de la UCR, la racionalidad tecnológica va más allá de la razón instrumental, es lo que promueve en un artículo, y entonces menciona que la racionalidad implica una noción de intencionalidad. A ver, cuando pensamos o cuando mencionamos que tiene que ser racional, significa que tiene que tener una intención. Cuando vamos a aplicar aplicar una tecnología, vamos a tener una intención de esto. Bueno, y él se basa y se acuerpa de Broncano, quien pues manifiesta que existen algunas características para definir lo que es la racionalidad. Y es que es la capacidad de representar un grupo de estado posible del mundo, un conjunto de objetivos y resultados. Esa es la parte que tal vez más me interesa, y es que pensar racionalmente significa que vamos a tener un conjunto de objetivos y resultados de lo que nosotros hacemos la propuesta. Al final, en lo que está en negrita al final, una conducta racional es aquella que cumple estas condiciones de tal manera que la acción se dirige hacia un objetivo o un fin que se alcanza. Eso es lo que significa en este caso para nosotros racional. Y por último, que vamos a hablar de competencias,
vamos a definir competencia, que pues al final es muy parecido o tiene un sinónimo, que es la inteligencia. Las competencias didácticas es el dominio de diferentes procesos o estrategias. Entonces, ser competente significa que domino procesos y estrategias, en este caso con el uso de las tecnologías. Esos tres conceptos para que pues entendamos un poquito lo que significa esta exposición. Muchas veces, bueno, en mi caso me he preguntado cuánto sé, cuánto conozco y cómo puedo medir eso que conozco del uso de las tecnologías. Bueno, ¿y qué debo saber? Y es que conforme el tiempo avanza, sabemos que las tecnologías o el uso de las tecnologías cambia. Es muy volátil el uso de las tecnologías. De repente una aplicación se usa hoy, ya mañana no. Y basta ver un ejemplo con lo que estamos en esta pandemia, y es que hace un año, 2 años, quizá no sabíamos lo que significaba dar una clase a través de aplicaciones como esta, como Zoom o como Teams o como Google Meet, por ejemplo. E inclusive, he de confesar que mi primera experiencia en un en vivo fue a través de una clase por Facebook hace un par de años cuando comenzamos o cuando comenzó esto de la pandemia. Bueno, estas preguntas, la idea es cómo a través de la exposición vamos a tratar de que estas preguntas se evacúen o que se puedan responder. Existen algunos marcos, bueno, existen muchos marcos de competencias que nos permiten visualizar qué debo conocer, qué debo saber y cómo medirlo. Por ejemplo, la UNESCO tiene dentro de un documento un marco que organiza 18 competencias TICs que se relacionan con educación, porque hay competencias que están fuera de la educación, pero en este caso con respecto a educación. Dentro de los cuales marcan 6 aspectos. Bueno, estas competencias no las voy a nombrar, no las voy a componer, porque nos vamos a especificar o nos vamos a centrar en las competencias de DIGICOM. También está la Sociedad Internacional para las Tecnologías Educativas, que propone 14 estándares sobre el uso de tecnologías, 7 para educación, 7 para estudiantes, perdón, y 7 para docentes. Y pues una Unión Europea, la Unión Europea, DIGICOM Edu es el título, es un marco de competencias digitales que establece 5 áreas. Y esa es la parte tal vez que pues muy interesante. Son 5 áreas y propone 21 competencias en la que pues una persona educadora y estudiante debe ser capaz de desenvolverse a través de todos los procesos que esto conlleva. Y es en esta donde nos vamos a centrar en este momento. Esta es la muestra o lo que es DIGICOM. DIGICOM pues está dirigido a educadores y a estudiantes en los diferentes niveles educativos. Cuando hablamos de diferentes niveles, desde la primera infancia, desde los niños, hasta la educación superior. Esto aplica para todos los niveles educativos. Su objetivo es proporcionar un marco de referencia, es decir, vamos a tener una referencia, no es absoluta, ¿verdad? Podemos tener algunas variancias dentro de lo que son las competencias, pues por supuesto tenemos un entorno, tenemos nuestro propio medio, nuestro propio ecosistema educativo y por lo tanto puede ser que una a otra tengamos algunos cambios o variabilidades, ¿no? Con respecto a eso. ¿Cuáles son esas áreas? Si observan, tenemos 3 círculos y eso representan esas 3 áreas. Primero tenemos las competencias profesionales de los educadores, tenemos las competencias pedagógicas que debemos tener como educadores y las competencias que nuestros estudiantes deberían de tener. Y es importante acá pues que el primer círculo que nombra las competencias profesionales abarca 2 áreas, básicamente 2 áreas que son la competencia digital o las competencias digitales que nosotros como educadores debemos tener dentro del marco profesional y además las competencias específicas de la materia, es decir, necesito conocer matemática, necesito saber sobre pedagogía para poder tener estas competencias que más adelante vamos a trabajar. Además, debemos tener una serie de competencias digitales
dentro de este marco profesional. En el segundo círculo tenemos las competencias de los educadores o las que vamos a enmarcar dentro de la pedagogía, dentro del proceso que tenemos de enseñanza-aprendizaje. Y por último, algunas competencias de los estudiantes. Esta parte final la vamos a abarcar muy levemente. La primera competencia que menciona o la primera clasificación que menciona esta entidad es el compromiso profesional. Es decir, el uso de tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y el desarrollo profesional. Más adelante vamos a también ver más en detalle algunas particularidades de esta competencia, pero en particular necesitamos nosotros como docentes estar comprometidos en el uso y en el aprendizaje o en la aplicabilidad de herramientas, más máxime hoy en día que estamos pues casi que al 90 o al 80% con el uso de las tecnologías para los procesos de mediación pedagógica. En segundo, pues tenemos dentro de las competencias pedagógicas de los educadores, tenemos el contenido digital que busca, promueve la búsqueda, la creación y el intercambio de contenidos digitales dentro del mismo círculo de educadores. O sea, también, pues se involucra un poco a los estudiantes también, porque vamos a ver que ese intercambio de contenidos también se da a través de los estudiantes. La enseñanza-aprendizaje, la gestión y la organización del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, necesitamos aplicaciones o necesitamos promover para organizar y para gestionar la educación, para gestionar los procesos de enseñanza. Seguido, tenemos la utilización o el uso de tecnologías para la evaluación y la retroalimentación. A ver, ¿cuántos no han jugado, por ejemplo, Kahoot? ¿Verdad? Una de las herramientas que más se ha utilizado por lo divertido que puede ser esta herramienta, pues es una herramienta que podemos utilizar en este marco de la evaluación y la retroalimentación. Y vamos a ver otras por ahí sobre esta. Seguido de lo que es el empoderamiento del estudiante, necesitamos promover que nuestros estudiantes se empoderen de las tecnologías. Dentro de la experiencia que tuve hace un tiempo, es que muchos estudiantes alegan que no saben. Y es que tal vez no es que no lo conozcan, no es que no lo sepan, sino que simplemente no están motivados o no están empoderados en el uso de algunas herramientas. Por ejemplo, a nivel Ministerio de Educación Pública Secundaria, cuando inició el proceso de Teams, de la incorporación de esta herramienta Teams para promover los procesos de evaluación, los procesos de mediación, hubo una resistencia bastante avanzada, bastante fuerte por medio de los estudiantes. Algunos ni siquiera habían hecho un correo nunca, pero bueno, había que promover ese empoderamiento de ellos y ya hoy en día muchos están totalmente cómodos con el uso de esa herramienta. Por último, tenemos lo que es el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes. Como docentes, nosotros también tenemos que promover esto, el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes. Tenemos que capacitarlos, tenemos que promover la creatividad, la responsabilidad del uso de las tecnologías. Por ejemplo, les cuento que yo me abrí un TikTok simplemente porque muchos de mis estudiantes manejaban TikTok y yo pues como una forma de promover esta parte pues abrí mi TikTok y aprendí y comencé a ver algunas debilidades o algunas fuerzas que puede tener este tipo de aplicación e inclusive el uso de WhatsApp, el uso de Telegram, etc. A ver, a continuación vamos a hacer un recorrido sobre esas competencias de las que he comentado y que esas competencias se subdividen o muestran algunas otras habilidades o subcompetencias o bien también podemos llamarle competencias. Por ejemplo, la primera competencia que era sobre el compromiso profesional que debemos tener como educadores, a la izquierda tenemos 4 competencias, que es la comunicación organizativa, la colaboración profesional, y la práctica reflexiva, y el desarrollo profesional continuo a través de los medios digitales. Estas competencias son nuestras como docentes y máxime que tenemos futuros docentes acá y pues tenemos una formación docente, debemos promover este tipo de actividad
hacia nuestros estudiantes que van a ser o más bien que van a ser educadores de matemáticas. En el primer caso, tenemos, por ejemplo, la comunicación organizativa. ¿Qué promueve esta competencia? Bueno, utilizar tecnologías digitales para mejorar la comunicación con estudiantes, con padres o inclusive con nuestros colegas, con nuestros jefes. Y existen varias herramientas o muchas herramientas, pero bueno, ¿cómo saber cuál utilizo? Bueno, es que la experiencia es la que nos va a ir diciendo conforme el tiempo va avanzando. Les comento que hace muchos años utilicé como un primer medio de este tipo, fue el Facebook. Luego inicié con WhatsApp y WhatsApp lo utilicé durante mucho tiempo. Dentro de los problemas que tuve fueron mis jefaturas. Algunas jefaturas se pusieron como en contra, no podemos decir, o resistentes al uso de las tecnologías en los estudiantes, porque veían el uso del teléfono como un distractor dentro de nuestros procesos. Y pues llegamos al convencimiento, por dicha, que no es así. El uso del WhatsApp lo utilicé durante mucho tiempo y es muy funcional. Hoy en día utilizo Telegram por muchas razones. Por seguridad, por gestión de la aplicación. Dos ejemplos. Uno es que si un estudiante ingresa en Telegram, puede revisar y puede ver toda la información hacia atrás. No hay que estar reenviando información. Por ejemplo, yo les envío videos, les enviaba documentos, texto, etcétera, y esto pues en WhatsApp era una dificultad porque había que reenviar otra vez. Y lo que me decían los estudiantes, profe, usted me gasta el saldo. Me gasta el saldo porque reenvía información que ya se había enviado antes. Bueno, con Telegram se soluciona un poco el problema. También se soluciona el problema de spam, ¿sí? A pesar de que, pues, en mi caso tenemos reglas o tenemos en etiquetas mostradas ahí, en Telegram podemos restringir a que el estudiante no pueda escribir durante un tiempo. Es decir, si escribe un mensaje ahorita, al minuto no puede escribir hasta que pase un tiempo definido. Por ejemplo, yo le puedo poner 5 minutos. Cada 5 minutos usted puede hacer un aporte. Y esto es muy, muy funcional. Entre otras aplicaciones, perdón, entre otras características. Bueno, Teams, como el medio oficial del Ministerio de Educación Pública, pues es muy funcional también. Y también tenemos ahí Google Meets, que dentro de lo que nosotros hemos experimentado también como docentes es pues reuniones a través de estas herramientas. Ya les voy a contar un poquito más sobre el uso del teléfono. Como segunda competencia que tenemos que tener nosotros como profesionales es emplear las tecnologías para entablar colaboración entre nosotros como colegas, entre nosotros como educadores. Y aquí pues resalto GeoGebra, que es una de las aplicaciones en nuestra área que promueve esto. GeoGebra tiene todas las aplicaciones que nosotros podemos subir de manera colaborativa, podemos bajar inclusive y podemos modificar, y eso es interesante, porque existen aplicaciones donde no podemos utilizar lo que otros colegas o compañeros tienen o hacen o construyen. ¿Por qué? Porque no es modificable. En el caso de GeoGebra, claramente tenemos que tener ética y pues pensar en que tenemos que cumplir con las reglas establecidas dentro de lo que es el uso y reconocimiento de cada una de las aplicaciones que ahí se construyen. Pero también tenemos libros. Me parece muy interesante que podamos pensar en que tenemos libros en GeoGebra y además un tipo de aula. Tenemos aulas que podemos colaborar e inclusive usar nosotros con nuestros estudiantes, aunque no lo hayamos hecho nosotros. Eso me parece muy interesante. Y también pues promover algunas prácticas pedagógicas como es la construcción de comunidades virtuales de aprendizaje. Dentro de este concepto de las comunidades virtuales de aprendizaje, no son grupos, tenemos que tener claridad de eso, no son grupos como WhatsApp, como Telegram, no, son comunidades. Sí, al final es una lista de personas ingresando en un grupo, pero la dinámica de trabajo es meramente profesional o de aprendizaje o de intercambio. Les comento, por ejemplo, que ahora tenemos un grupo MATEPJA, que es un proyectito no, tiene 13,000 estudiantes en este momento, un proyecto, y pues yo construí un grupo para que se estén ayudando entre ellos. Al principio, yo tuve que estar durante un tiempo para poder promover el orden, es decir,
decirles, bueno, es que ustedes no pueden estar hablando de algo que no sea necesariamente el tema que estamos en este caso, matemáticas. Y pues ayudar, que algunos se ayuden con otros. Algunos decían, bueno, es que es copiar. Bueno, algunos piensan que es copiar, no es colaborarse, porque es una comunidad de aprendizaje. Dentro también de esto es promover el uso pensante o el uso racional de algunas redes sociales. Aquí yo no he puesto Facebook ni TikTok porque simplemente creo que son herramientas que todavía se necesita como poner un poco más de límites sobre lo que es su uso. Esto con respecto a lo que significa la colaboración entre profesionales. En la práctica reflexiva, esta parte es muy interesante porque es lo que nos permite a nosotros visualizar si una herramienta o puedo cambiarla por otra y valorar, por ejemplo, como les decía, yo reflexioné en el sentido de que el WhatsApp no me estaba funcionando porque tenía que hacer doble trabajo en muchos casos. Y pues eso nos lleva a la reflexión. Es por el WhatsApp, pero bueno, tenemos muchas herramientas que podemos visualizar que nos es o no funcional. Por ejemplo, en este caso, tenemos por aquí YouTube. La construcción de videos es interesante y puede servir o puede ser funcional dentro de lo que nosotros podemos promover. Pero siempre será funcional. A veces es mejor darles un documento o simplemente escribir y no necesariamente el video. El video por lo general depende de cómo se construya, depende de qué tan largo sea, puede ser un problema en la mediación. Y recuerden que todo esto lo hacemos en el proceso pedagógico, ¿no? Así como Mathway, así como Math, tenemos otras aplicaciones que podríamos reflexionar. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de una aplicación que se hizo y que me permitió visualizar un cambio que más adelante vamos a ver. Este es. Por ejemplo, esta es una de las que les iba a hacer. Eso es un problemita que se les puso a estudiantes de la Universidad de la UNED, un laboratorio que me permitió hacer una reflexión muy interesante. Eso es el laboratorio en GeoGebra. Y pues ahí tenemos 4 preguntas, por ejemplo. Pero me voy a centrar en la segunda. Dice que trace un segmento, utilizando GeoGebra, ¿verdad? Por supuesto. Un segmento nombrado AB y luego determine el punto K tal que la cuarta parte de AB sea el segmento acá. Bueno, esto me pareció que está bien, genial. Pero, ¿cómo lo visualizaron los estudiantes? Esa es la parte que nos interesa. Es funcional GeoGebra. Voy a compartirles la otra pantalla. Permítanme compartirles la otra pantalla. Ya viendo el ejercicio, les voy a compartir esta pantalla. Esto es, ya después de entregado la documentación del estudiante, esto es lo que yo visualizo en un principio. Y si lo visualizamos y si lo vemos así, parece estar correcto. Parece estar correcto. ¿Por qué parece? Porque parece un cuarto, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Qué sucede? Que cuando yo hago la revisión, este segmento ya no es un cuarto. Aquí inclusive son iguales. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? No fue funcional. No fue funcional. O sea, no hubo reflexión por parte del estudiante de cómo puedo yo construir o cómo puedo determinar matemáticamente correcta la cuarta parte de ese segmento. Quiere decir entonces que hay un problema. No necesariamente la aplicación o la instrucción fue la mejor para poder aplicar esta herramienta. Esto me permitió a mí definir, bueno, es que entonces existe una situación acá que mejorar. Voy a compartir la otra parte. Creo que es esta. Vamos a ver. Sí. Ok. Esto con respecto a lo que significa la práctica reflexiva nuestra como docentes. Es que no me funcionó, tengo que mejorar entonces. Tengo que mejorar o las instrucciones o mejor que lo hagan con regla y compás. O sea, eso puede ser una forma
o mejorar la instrucción de lo que significaba esta aplicación. No estoy diciendo que está incorrecto, simplemente es un área de mejora porque el estudiante realmente no reflexionó sobre el ejercicio que teníamos. Finalmente, dentro de las competencias que nosotros como docentes debemos de tener es el desarrollo profesional. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos y pues debemos buscar formas de aprender o formas de capacitarnos. Y esto pues existen cientos de entidades que nos forman en las diferentes áreas. Y por ejemplo, bueno, está el IDP, que es del Ministerio de Educación Pública, FADLA, que es una fundación que permite pues la enseñanza de tecnologías a nivel de América Latina, la UNESCO, entre otras. Esas 4 competencias son lo que nosotros como docentes debemos valorar. ¿Cuánto tengo? Bueno, eso es una cuestión que nosotros debemos ir viendo. Dentro de lo que tenemos sobre las competencias de la pedagogía, y esto ya entramos en el proceso, ¿verdad?, de pedagogía, en el proceso de enseñanza, tenemos 3 con respecto a lo que son contenidos digitales. Cuando hablamos de contenidos digitales, es todo lo que nos encontramos en la red, todo lo que nosotros promovemos y hacemos, todo lo que nosotros podemos utilizar dentro de nuestras aulas con nuestros estudiantes. Y la primera competencia es sobre la selección de recursos. Tenemos que tener claridad de que no todos los recursos nos van a ser funcionales. Ahora tenemos que tener algunas dinámicas importantes de lo que es la recolección o la ubicación de nuestros recursos. Y es que sabemos que nosotros navegamos en un sinfín de aplicaciones y a veces es hasta agobiante pensar de que tenemos muchas aplicaciones y no las sabemos utilizar al 100%. A veces es mejor tener 1, 2 aplicaciones y que podamos a proyectarla dentro de nuestra aula o nuestros procesos y no tener muchas. Bueno, aquí les traigo también un documento, se llama la Rueda de la Pedagogía, en donde, se lo muestro más grande, en donde tenemos cientos de aplicaciones. Vamos a ver, son como 70 y resto de aplicaciones, pero que conforme avanzando el tiempo, se va mejorando. Esta es solamente para Android. Si ustedes observan, aquí pues cada una tiene sus colores y es una acción. Por ejemplo, la verde que está aquí son herramientas que nos permiten recordar, memorizar, nos permite definir, nos permite recitar, etcétera. Aplicaciones que podemos promover hacia nuestros estudiantes, inclusive para nosotros mismos, ¿verdad? Si queremos crear, por ejemplo, aplicaciones, aquí en el morado, tenemos, no sé, por lo menos unos 20, 25 aplicaciones acá, que nos permiten crear, 31 aplicaciones, dice acá, 31 aplicaciones que nos permiten crear, planear, bloquear, hacer un podcast, etcétera. Entre otras aplicaciones que tenemos. Son aplicaciones específicas para Android. Pero lo interesante de esto es que recopila una gran cantidad de aplicaciones para diversas acciones que podamos nosotros hacer en nuestra labor. Esta otra es la rueda de la pedagogía, ¿sí?, que es para Apple, para las aplicaciones de iOS. Igual tenemos las mismas condiciones y nada más lo que cambia son las aplicaciones que tenemos dentro de cada uno de los sectores circulares que ahí se muestran. Como segunda competencia pedagógica dentro de lo que es el contenido digital para nosotros como educadores, es la creación y la modificación de recursos digitales. No siempre los recursos se adaptan a lo que yo quiero. No siempre me es funcional. Una muestra es que, por ejemplo, en YouTube usted busca un video y a veces promueve o dice cosas o lo explica de una manera que nosotros no lo promovemos o no lo promovimos. Entonces puede ser más bien perjudicial tener un video que no promueva, no explique como nosotros lo queremos. Por ejemplo, entonces pues vamos a tener que crear nuestro propio videito. Por ejemplo, en las aplicaciones de GeoGebra a veces pues es mejor construir nuestras propias aplicaciones y no bajarlas y cambiarlas porque puede ser más trabajo. Entre otras aplicaciones, por ejemplo, Canva, es una de las aplicaciones más famosas en este momento, Canva, Genially, y ahí puse una que se llama Tumult, HypeTumult, que es una aplicación que permite construir aplicaciones en HTML5.
no sé cuántos de ustedes utilizaron o por lo menos conocen o conocieron Flash. Flash pues ya está obsoleto, pero es algo parecido a Flash, nada más que ahora pues está en la tendencia de HTML5 o Flash o Director en algún momento, pues también estuvo Director, que ya pues ya pasaron a la historia, pero que heredaron esa forma de trabajar y de construcción de las diferentes eh, aplicaciones o recursos digitales. Seguimos, se nos pasa el tiempo. Dice así, la protección y gestión de intercambio de contenidos digitales. Protección, gestión e intercambio. Es importante acá pues pensar que para nosotros debería ser una costumbre positiva siempre. Perdón, se me corrió. Aquí. De compartir, y eso se los digo por experiencia propia, qué difícil es promover que los demás colegas o compañeros compartamos o compartan su información, porque se cree que entonces lo comparto para que lo copie, mejor que de cuánto me costó a mí hacerlo, etcétera. Por dicha, cada vez vamos avanzando más en esto y sabemos, comprenden con los compañeros, los educadores, vamos comprendiendo que este tipo de aplicaciones, su uso, eh, nos permite crecer día a día y mejorar algunas cosas. Claro, el docente debe entender y comprender que existen licencias abiertas o licencias que nos permiten, en cierta forma, saber que eso es nuestro y que pues usted lo puede usar, lo puede modificar, pero usted tiene que saber de que fue hecho por alguien y que es importante que se reconozca esa condición. Seguimos, vamos a ver con la tercera. La tercera competencia que tiene que ver con las competencias digitales de educadores es la enseñanza y el aprendizaje. En esta parte ya es donde tenemos todos esos procesos que involucran nuestra labor como docentes. Es decir, por ejemplo, en la primera, que es con respecto a la enseñanza. ¿Cómo las tecnologías o cómo promuevo las tecnologías para que mis estudiantes comprendan o entiendan lo que yo quiero decirles? Esta parte, pues en cierta forma hay que gestionar y coordinar adecuadamente, ¿verdad? Todas esas intervenciones, todas esas propuestas didácticas. Y aquí es muy importante que tenemos que experimentar. Bueno, nadie es perfecto en estas cosas y pues es importante que sepamos de que nos podemos equivocar y aprender de ese error o aprender de esa situación. Me recuerdo cuando hace muchos años nos decían, bueno, es que puede ser que usted vaya y ponga el video BIM y dure 10, 15 minutos poniendo un video BIM. Mejor, o se tiene que ir antes, 15 minutos antes, para que no pierda el chance o no pierda el tiempo proponiendo el video BIM. Y igual pasa ahora, podemos tener una aplicación que no nos es funcional y entonces tenemos que tener claridad de que podemos tener alguna situación particular cuando aplicamos esto. En mi experiencia con respecto a lo que es la enseñanza, en estos últimos 2 años me fue muy funcional el uso de Facebook, por ejemplo, el Facebook Live, el Zoom y pues también una plataforma que se llama Moodle, que esta plataforma nos permite, bueno, la UNED lo utiliza mucho, esta plataforma nos permite gestionar cursos y pues en mi caso yo tengo una plataforma donde el estudiante ingresaba y pues ahí podía navegar y ver videos inclusive de lo que yo les proponía. Así como pues Microsoft Teams, ahí ¿por qué le puse ese logo de YouTube? Porque yo lo que hacía era grabar las clases o las propuestas de trabajo y se las pasaba al estudiante. Entonces, en cierta forma, Microsoft Teams se volvió un Microsoft en vivo, ¿no? Un Facebook Live igual. En ese caso, por ejemplo, hace 1 año y medio más o menos, hicimos un trabajo en conjunto con los compañeras e hicimos varios en vivos, que esto pues nos permitió en cierta forma llegar a más población. Teníamos una situación y era que los estudiantes no se conectaban a las clases y pues lo que hicimos o lo que promovimos fue hacer en vivos a través de Facebook y eso nos ayudó mucho en la participación de ellos.
Igual, dentro de lo que proponía o propuse o hice dentro de lo que es la enseñanza, fue grabar videos utilizando algunas aplicaciones que facilitan el trabajo, gratuitas, por supuesto, como el OneNote. Lo que hacía era grabarme y pues a través de las grabaciones los estudiantes recibían esa clase. Para muchos que no iban en forma presencial, al principio no estábamos presencial, ya después por lo menos virtual, los que no tenían el chance. Como una segunda competencia dentro de lo que son la enseñanza y aprendizaje, es la orientación y el apoyo al aprendizaje. Esa parte yo creo que es muy, muy importante. Máxime en los últimos 2 años que hemos tenido una situación particular. Debemos utilizar las tecnologías y servicios digitales para mejorar la interacción individual y colectiva con el alumnado, con los estudiantes, dentro y fuera de las sesiones lectivas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener grupos, ya sea de WhatsApp, de Telegram, lo que gusten, y les ha llegado un mensaje a las 10, 11 de la noche, haciendo una pregunta, por ejemplo. Bueno, hay 2 opciones, enojarse o no enojarse, ¿verdad? Porque uno dice, es que está invadiendo mi espacio. Bueno, hay una competencia que nos permite visualizar de que pues entonces simplemente no lo contesto, mañana lo contesto, o enseño a mis estudiantes que después de un cierto tiempo, una cierta hora, no es recomendable, ¿verdad? Pero a lo que iba es que tenemos que dar ese acompañamiento. Dentro de las experiencias que tuve en la UNED, por ejemplo, en uno de los cursos anteriores del cuatrimestre pasado, fue un acompañamiento que hicimos a través de Telegram. A pesar de que tenemos una plataforma y tenemos un foro y tenemos pues toda una comunicación a través de correos, se vuelve frío. Es frío porque no es instantánea. La comunicación es como pausada, asincrónica totalmente, y esto permite o puede dar una deserción, entre comillas, ¿cómo le puedo decir esto? Que no da el chance de dar la oportunidad al estudiante de, mientras está haciendo su trabajo, evacuar esa duda. Y esto lo que nos permitió fue un grupo de Telegram, pero no solamente un grupo de Telegram a través de texto, sino que me dio la oportunidad de experimentar, por ejemplo, podcasts o chats en vivo, pero solamente de audio. Y eso fue muy interesante. Tenía, por ejemplo, los viernes a las 7 de la noche, de 7 a 8, y a veces se pasaba un poquito más, que ya los estudiantes sabían que a esa hora estaba abierto este chat, o este en vivo, por decirlo así, pero de la grabación.